Muy buenos días, queridos televidentes. Aquí los saludamos, extrañándolos mucho. Pero mucho. Después de casi una semana sin tener programa, pero era porque estábamos transmitiendo el viaje apostólico del Papa León XIV. El viaje apostólico. Ay, pero como sabe de bastante. Pero ¿sabe por qué? Porque me tocó el sábado y el viernes estar acá en Máster. ¿Ah, sí? Imagina, pues no allá, ojalá. Ah, yo pensé que ya había sido. No. Que yo te vi en la terminal, yo pensé que te había sido para allá. No, era yo, o sea, iba para otra parte. Cuando me diste en la terminal era que iba para otra parte, no. Ay, pensé no que ibas para acompañar al España. Papa León, no, padre. Para España no. con Leoncito. ¿Cómo le fue de bien? Estuvimos acá en Máster. A ese hombre. Un viaje largo, ¿Cómo le fue de padre. bien? Larguito el viaje, pero muy bien. Largo, pero la respuesta sí, súper bien en ajá. Madrid, pues esa locura en Cibeles y, Qué reflexiones, y Barcelona. Padre, sacar de ese viaje. ¿Qué nos deja ese viaje que hizo el Papa León XIV? Yo creo que sigue siendo, y él lo dice, sigue siendo el ejercicio. Lo bueno es cómo amaneció usted. Bien. Carambas. Grosera, cochina, puerca. Sigue siendo el ejercicio de ir y anunciar. Sí. De ir y anunciar el evangelio que le dijo Jesús a los 12. Vayan y anuncien, gratis lo recibieron, denlo gratis, decía la vez pasada. Y esa es la forma y la manera como también los papas van haciendo ese mismo anuncio, ¿cierto? Me parece que es muy bonito porque llegan como sin... Lo único que tienen es el evangelio. Entonces llegan sin ideología, sin conceptos, sin preconceptos, sin no esto, no aquello, no. Anunciar como el sembrador, ¿cierto? Como el sembrador. Lo que caiga y donde caiga producirá efecto, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito tantas personas que uno dice pues que Europa no sé qué, que en Europa no hay fe, que en Europa, pero mira la cantidad de personas que lo rodeaban y él con esa actitud, porque es que tiene una actitud muy bonita, ¿cierto? Él no es así meloso, ni es así pues de tan mediático, por ejemplo, pues que ve una cámara y se le tira encima, ¿cierto? Sí. A ver si no, nada, pero respetuoso, pero con una palabra clara, bonita, con una actitud bonita. Escucha. Claro, con una cercanía pues como a tantas personas. Hay momentos en que dicen el momento más bonito del Papa, no sé dónde, en Roma, en España. Y entonces aparecen un montón de momentos bonitos, entonces porque para cada quien. Entonces un muchacho con síndrome de Down, por ejemplo, que se acercó a entregarle como un álbum, como un libro, y ese muchacho sale brincando, pues, y hay otros también. Entonces brincan, se abrazan y no sé qué, porque el Papa lo recibió, porque el Papa le habló, porque el Papa le dio la bendición. Entonces yo creo que es una actitud muy bonita y es iglesia, ser iglesia, de puertas para afuera, es salir, es anunciar, es predicar a todo el mundo, ¿cierto? A todo el mundo, que me parece que es tan especial, porque nosotros cogimos el vicio de segregar la vida entre buenos y malos, ¿cierto? Entre buenos y malos. La publicidad que dice que los buenos somos más. Ajá. Y a mí, ¿quién me puso ahí? Yo cuando me matriculé ahí, ¿cierto? Ajá. No, los buenos somos más, no todos, porque en todo la gracia de mi Dios está actuando, a todos nos llega un momento y una oportunidad, tantas personas que por una palabra que escuchan, los conmueve, que una palabra que escuchan era para ellos. Es que hay tantas veces como esa tarjetica de regalo, para, ¿cierto? Y entonces un anuncio, una predicación, ¿cierto? Un anuncio, una predicación, una palabra, una mirada, una actitud, pueden desarmarlo todo, ¿cierto? Puede hacer que bajen las aguas, puede hacer que se vea distinto la vida, ¿cierto? Por eso ser oportunos, por eso no cargar pasado es muy importante, no actuar como con revanchismos en la vida, ni cosas de esas, no, la disposibilidad del día y lo que trae el día, porque en el día es donde estamos viviendo, donde estamos salvando, nos estamos encontrando, nos estamos ayudando, ¿cierto? Ayer ya pasó, eso ya no existe, eso ya es historia, eso es historia, lo que yo tengo es el hoy y no hay ninguna falta, ningún pecado, ningún error que
que genere un destierro, pues, que sea una pena irredimible. Ni un si hubiera. Nada, no. Ser capaces de vivir el día a día, yo siempre digo, conjugándolo en presente, ¿cierto? Conjugándolo en presente. Es que a veces hay personas que creen, y a veces muchas esposas frente al esposo, ¿cierto? Que creen que si todo el día le están remachando el pasado y las cosas, entonces es que se vuelven bravas y no sé qué, y entonces No, es que por hacer bonito hace feo, ¿cierto? Por hacer bonito hace feo, lo que hemos dicho aquí tantas veces, de la señora que salió pues con los rulos de doña Florinda un día y se le regó pues al tipo al y cogió esposo. 5 y 10 años para atrás a hacerle reclamos y sale con... Okay. Sí, es que acordate con esa peliteñida que vos salías de la oficina tuya, que no sé qué, y riéguese, y el tipo la miraba, y el tipo por dentro decía, 216, 14, ¿Qué habrá 15, de la peliteñida? 216, 14, Se 19, la 20. recordó, claro. Claro, se la recordó. Claro. ¿Qué hizo el tipo apenas la vieja echarle cantaleta, la llamó? claro. La llamó y se encontraron. Claro, ¿culpa de quién? ¿Del tipo? No, De ella, claro. no fue culpa del tipo. Así es. Fue culpa de ella porque nadie, el tipo no se acordaba de la muchacha. Eso quedó en No el se acordaba, pasado. eso era del pasado. Eso ya. Eso era del pasado, pero se la recordó. Y entonces ahí se fregó, padre. ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, es que acordate como cuando fumaban marihuana. No, eso hoy mismo se hace agua a la boca otra vez, o trago, ¿cierto? Entonces, no, uno no habla en pasado, uno conjuga la vida en presente. Qué bien, ¿cierto? padre. Uno conjuga la vida en presente Me gusta esa y la reflexión. vivimos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el Papa en España, ¿cierto? Es decir, actualizar el Evangelio para todo el mundo y todo el mundo cabe. Por eso la iglesia es católica, porque de puertas abiertas para todo el mundo. No somos una secta, no somos de perfectos. No, el perfecto es Dios. El perfecto es Dios. Ahí vamos nosotros creciendo y avanzando, pero por eso las puertas abiertas. Y esa es la actitud de Él también. Y una Qué actitud bueno. muy bonita, es un regalo muy bonito para la iglesia hoy tener al Papa León XIV. Así es. ¿cierto? Muchas reflexiones nos deja entonces este... Y me alegra mucho que hubieras estado allá 2 días, Ay, pero gracias, ¿qué le hace? padre. Eso- 2 días, pero... Eso fue allá Sí. con Leticia De también. con Leti. Ah, ¿te dice Allá con en Leti? Claro, Leti es... Padre, no, por supuesto. No, pues claro. Que saludos. Sí. Ahora te entrego un Haceme el favor. encarguito que... Un presente. Un presente. Un presente. ¿Qué Ay. te envió? Padre, no es acá. Acá está. Ahí. Acá está. Ay. Explíquele, por favor, a sus fieles televidentes, a sus fans, para qué. A sus fans. Qué falta de bobada la tuya. Así es. Nada más este fin de semana me encontré. ¡Ay! O sea, se ve el programa por vos. O sea, yo no existo, los invitados no existen, el tinto no existe. O sea, y ella me lo aceptó. Ay, sí, tengo que decirte la verdad. La verdad. Bueno. No, yo la entiendo y la apoyo. Padre, yo también. Y yo la entiendo y la apoyo. Yo te Hijo de entiendo. mamá. Yo haría lo mismo. Ey, yo haría también, lo mismo. yo también. Explícale entonces a los televidentes y a las personas que en este momento nos sintonizan para Entonces, que es ese código QR. Este es un mapa de Colombia borroso, pero Por acá vemos el Amazonas. Vea. Los llanos orientales. no, es la manera de vincularse a esta reflexión que todos los días mandamos, que me parece tan interesante porque uno no come solo el domingo, uno también come el lunes y el Claro, martes y el diario. miércoles. Si nos quedamos solo con la comida del domingo, llegamos desnutridos al otro domingo. Por eso que todos los días tengamos un mensaje de la palabra nos va ayudando. Y Dios entra por el oído en nosotros, entra por el oído. Entonces saber escucharlo es ir creciendo en capacidad de discernimiento, de vida, de decisión, de un montón de cosas. Entonces los que quieran ahí, Escanear. suscribirse, lo escanean y ahí ya van allá y de allá ya cogen para allá, para el otro allá y entonces ahí y le dan suscribir y vean. Y ahí, Y hágale, después y de ahí- y ahí fue. Y después de escuchar las reflexiones, usted ya verá para dónde coge. Ah, no, ya verá, Ahí si sí se queda ya, calladito, sí, ahí sí ya. con los ojitos cerrados, arrulladito. Padre, me hizo mucha falta el tintico, por favor. Se lo voy a dar doble. Le pido uno doble. Es que usted me entiende, gracias. No, claro, hey. Estamos tan conectados. Uno No, pero doble, por total, favor. es que Mientras llegates- Nos vamos a ver esta nota tan hermosa. Vamos, tía, Mamá Saru. vamos, tía.
Soy Sarita Sánchez Tavares, de Mamá Saru, creadora de Una Semilla hace más de 7 años, un proyecto que nació en mi corazón con 2 hijos que tengo hoy en el cielo y uno aquí que me acompaña en este plano terrenal que se llama Lorenzo. Y Ángel y Milagros son los creadores de este gran proyecto donde acompaño a familias que están experimentando la muerte gestacional y perinatal. La ley natural de la vida no es perder a un hijo, no es prepararnos para una despedida, es recibir la vida en amor. Toda mi vida mi sueño fue ser mamá, ese era el gran sueño. Yo decía que quería llegar a los 30 años y tener mis 3 hijos y así fue. Cuando escuchamos en esa camilla, en ese consultorio, no hay latido, cuando ese ginecólogo nos da esa noticia, nos quedamos sin piso. Es una noticia devastadora. Desde el cerebro, la mente comienza a desorientarse. El duelo que empezamos a transitar es totalmente desorganizado. Perdemos la fe y la esperanza y se ponen a prueba nuestras creencias religiosas, espirituales, en el gran amor que le tenemos a esas cosas que muchas veces le confiamos ese embarazo. Y cuando yo comencé a transitar este camino, no veía mucha información, una red de apoyo y alguien que me acompañara en ese momento a mi esposo y a mí para poder gestionar esto que se siente adentro, que atraviesa el alma, la mente y el corazón. Con el tiempo, el dolor sí cambia de forma, deja de ocuparlo todo y se empieza a convivir con la vida, con los recuerdos, con la gratitud y con ese vínculo que permanece. Por eso ese vínculo lo alimentamos a través de rituales, de poder nombrar a nuestro bebé, de poder llorar esas lágrimas que son una representación de esos te amo hecho goticas de amor, de poderle hacer un homenaje a la vida en diferentes espacios, microrrituales en el día a día, una lucecita encendida, una canción, una flor, la conexión con la naturaleza. Ahí en esas presencias amorosas y también silenciosas están nuestros bebés del cielo. Hoy encuentro mujeres y familias que llegan a Mamá Saru con este corazón lleno de amor, pero también con este corazón roto, con un corazón también lleno de silencios, de preguntas, de dolores que muchas veces no han sabido dónde poner. Encuentro mamás también que aprendieron a callar su duelo porque la sociedad les dijo que debíamos seguir adelante sin reconocer que desde el instante en que supimos de la existencia de nuestros bebés nació también un vínculo eterno. Mujeres que cargan culpas invisibles, tristeza profunda y una sensación de soledad porque su pérdida no siempre fue validada ni comprendida. Pero también encuentro algo profundamente esperanzador. Muchas almas dispuestas a transformar el dolor en amor. Muchas mujeres valientes que eligieron amar la memoria de sus hijos viviendo con más conciencia, más sensibilidad y más conexión con la vida. La realidad del dolor, la realidad de los momentos complejos, la realidad de la existencia, hay que vivirla siempre, ¿cierto? Hay que vivirla siempre. A veces yo le digo a las mamás cuando suceden estas cosas o a los papás, vos querías ser mamá, ya sos mamá. Vos querías ser papá, ya sos papá. Sí. ¿Cierto? Ya la maternidad y la paternidad están. No se requiere el muchachito al pie. ¿Cierto? No se requiere. Es como si mi mamá, porque se fue a vivir a España sí. y me dejó aquí o yo estoy aquí, entonces ya no tengo mamá. No es que la mamá no tiene que estar al pie y el hijo no tiene que estar al pie. Entonces hay unas realidades existenciales y trascendentales que nos tienen que llevar, lo que hemos dicho aquí, más que a buscar entender cosas, a buscar creer una realidad distinta, una realidad nueva, ¿cierto? Yo no provoqué la muerte, yo no provoqué que el bebé no naciera, no. Eso fue la naturaleza, eso fueron preconcebidas cosas en el organismo o algo, muchas disparidades allí de la pareja cosas, y eso, tantas cosas que pueden pasar, pero no es resignarse a un asunto, sino que es aprender a hacer una lectura distinta, ¿cierto? De la maternidad y de la paternidad que
que incluso en la distancia se fortalecen, ¿cierto? Aprender a aceptar, ¿no? Y además que somos cristianos, es que somos cristianos y creemos en la trascendencia, creemos en que lo espaciotemporal se supera. Entonces, no es que mi Dios necesitaba al muchachito, ¿para qué nos va a necesitar mi Dios a nosotros? Como decimos tantas Que ese veces. es el dicho, sí. Sí, no, pero es la comunión perfecta de un ser por nacer de una vida Ni son que se castigos funde de no en la Dios vida. tampoco. ¿Ah? Ni son castigos de Dios tampoco. No, la vida no se define con castigos y cosas de esas, no. Así es. Y a veces la preparación para la llegada de otro hijo que llega con más fuerza, que llega con más. Claro. Son tantas cosas, tantas realidades de la vida que se va mostrando como en tantos formatos, en tantas maneras tan bonitas, ¿cierto? Entonces, Sí. pero me parece muy chévere, Testimonio de Sarita. sí, que esté haciendo eso, Sí. ¿cierto? Es decir, Una que su red de realidad apoyo. la esté llevando a Sí. acompañar muchas Muchas familias, realidades, sí. ¿cierto? Muchas realidades, porque eso sigue llegando y sigue sucediendo, y uno lo ve en la parroquia cada rato, ¿cierto? Una persona que llega, una mamá o un papá que llegan con dolor, con tristeza porque estaban anhelando que llegara ese bebé y no Ajá. llegó, todo eso. Entonces, saber que acompañar es una manera de hacer propia la realidad, pero también la realidad de los demás para estar cerquita, ¿cierto? Tenemos que invitar a Sarita al set también, al Hay programa. que invitarla. Para Pero me que parece, ella dijo una profundicemos cosa más que de es muy este bacana, testimonio tan lindo. que también puede ser para el tema de hoy, ¿cierto? Visibilizar las situaciones, ¿cierto? Hablar de Visibilizar las realidades, llamarlas por su nombre, para que si eso genera lágrimas, pues las saquemos, Claro. ¿cierto? Las saquemos, las lágrimas Claro. que no se sacan en su momento van Después a generar llegan un peor. trancón para toda la vida, Total. ¿cierto? Para toda la vida. Entonces hay que permitir que fluyan los momentos, ¿cierto? Para poder gestionar las emociones. Sí, dejar ser la emoción. Ay, Así es. siquiera viniste. Es que ella es Ay, por psicóloga, Dios. padre, Siquiera psicóloga, viniste. psicóloga para adolescentes. Gracias. Por eso está a tu lado. Sí. Yo dije, me la pusieron aquí a propósito. Diana A propósito. Aguirre, qué rico que estés aquí con nosotros, Diana, bienvenida. Gracias, Vivi, por siempre abrirle espacio a hablar de la adolescencia. Y sobre todo el tema de Y hoy. con este súper tema, ser papá en la adolescencia, aprovechando pues que este mes, incluso el domingo, fue el domingo que festejamos el Día del Padre. Sí, Entonces, en mayo tuvimos varios temas y profesionales que abordaron diferentes temas que tienen que ver con ese rol tan maravilloso y tan hermosamente caótico como lo es ser mamá. Pero pues, no olvidemos a los papás. Ni que tuvieras un Martín. Ni que tuviera un baby. Ni que tuvieras un Martín. Ni No, que no, tuviera pues. un nené. Ni que no, tuviera pues. un nené. Allá debe estar Martín viéndote, viéndonos. Hermoso, mi nene. Entonces, lo hemos dicho mucho acá, no podemos olvidar también ese rol tan importante, tan lindo, tan maravilloso, a veces también tan olvidado como lo es ser papá. Pero sobre todo ser papá en la adolescencia. Si es duro para mí, pues también soy adolescente, mentira. Sí, claro. Es Bueno, duro para todos uno tenemos, sí, nuestra enfrentar parte ese rol ya uno grande, maduro. Imagínate Es para que todos frente a realidades. para un adolescente. Frente a realidades somos muchas cosas que pasan, somos niños, somos adolescentes. Tenemos una parte Esto no lo habíamos de nosotros vivido. presente. Para el Entonces, hombre, me abre. Diana, se recibe como un juicio distinto cuando se convierte en papá, siendo en la adolescencia, un juicio distinto a la mujer, a la mamá. Mira que, porque cuando me propusiste el tema, yo dije, wow, qué temazo, porque poco se habla de la salud mental masculina. Hoy hay más escenarios y no en esa paternidad masculina. Y entonces cuando tú dices la paternidad dentro de la adolescencia, ya de por sí esa variable que es ser adolescente, implica que estructuralmente, es decir, nuestro cerebro hasta ahora está en un proceso de desarrollo, o sea, es decir, el órgano, y además está aprendiendo a tener unas funciones que vamos a ir adquiriendo cuando somos adultos. De hecho, hoy sabemos que casi hasta los 40 años podemos llegar a tomar decisiones mejores. Ajá. Pero imagínate cuando eres adolescente y se te pone ante la vida el ser papá y todos los roles que eso implica. Y entonces, con respecto a tu pregunta, hay algo que veo en consulta. Yo he tenido solamente 2 papás o 2 casos Sí. en el que, claro, la paternidad llega como un balde de agua fría,
no solamente para el adolescente, sino para la familia. Para la familia. Y el sistema no está preparado. El sistema está preparado para ver a la mujer. Entonces se hace el control a la mamá, por ejemplo, el control en el médico. El colegio despliega todo para el adolescente. Entonces cuando tú me propusiste el tema, yo dije, bueno, veamos esto en el terreno de la consulta, cómo se vive. Sí. Y entonces pareciera que el sistema no le presta atención a qué está transitando ese adolescente. Porque entonces hay unos roles que están impuestos también desde la masculinidad y no sabemos porque cada familia es distinta. Entonces claro, está el adolescente que crece con los abuelos, el que no tuvo un papá presente, el que es hijo de una madre autónoma. Yo no suelo decirle soltera, sino autónoma. He cambiado, después les cuento por qué. Entonces todas esas realidades permean a esa masculinidad, a esa paternidad siendo adolescente, y depende pues de las redes de apoyo, el sistema y cómo se le va aplazando. Entonces sí que lo que yo he notado es, en esos dos casos, es que se les van imponiendo unos roles para los cuales aún no están preparados o no han tenido un padre presente o un modelo. Y las eso reacciones, plantea. las reacciones. Alguna vez yo estaba en una parroquia reemplazando al párroco y me dijo la secretaria, padre, lo necesita. Era una política la señora. Sí. Era una concejal. Entonces entró con dos muchachos en uniforme. Un pelado y una pelada. ¿Cierto? Sí. De uniforme de colegio. Sí, De uniforme de colegio. siendo adolescente. Claro. Entonces entramos, ¿no? Entonces la señora me dijo, así pues como muy dictatorial el asunto. Sí. Yo necesito que usted los case. ¿Los case? Y entonces yo le decía, ¿y es que ustedes se quieren casar? Y entonces los muchachos miraban así como con los ojos como de plato, así como aterrados. Como aterrados. Entonces la señora me dijo, no, es que ellos no tienen que decirle a usted si se quieren casar o no. Es que ella va a tener un hijo. Y yo necesito que cuando ese muchachito nazca, ellos estén casados. Entonces yo le dije, ve, se van a casar porque están en embarazo. Cuando pase el embarazo, terminó la razón para casarse. Entonces se van a separar. Y la señora dice, no, claro, no. Y yo les doy la plata para que se separen. ¿Qué? Y yo les doy la plata para que se separen, es que no hay ningún problema. No puede Lo que yo ser. necesito es que estén casados cuando nazca el muchachito. Yo, ay, doña, no, hasta aquí no. Esta conversación aquí terminó. Que pesar de ese par de muchachos con la manera de pensar tuya y con todas esas cosas. No estamos diciendo que eso está bien hecho o que eso está mal hecho. No, porque no es calificar. Es decir, estamos ante una realidad, no estamos ante un problema. Es que, padre, planteas algo tan importante y es que el embarazo adolescente además genera unas crisis en la familia, porque cada circunstancia, cada familia vive cosas tan distintas. Entonces no sabemos cómo está la economía, no sabemos cómo está ese papá, mamá que también están acompañando a ese adolescente. Y entonces es el proyecto que ellos tenían para ese muchacho, esa muchacha. Claro. Ese la imagen que ellos estaban creándose. Claro. Claro. Entonces ahí empiezan a surgir, bueno, ¿cómo solucionamos? Entonces aparece esta solución. Sí, aparece esa la solución de casarse. Aparecen las soluciones de la chica, chao colegio. Porque ese es otro tema. La sacan del colegio. La sacan del colegio. Sí. O al adolescente también, porque le dice, bueno, así como hiciste esto, entonces vas a responder. Y entonces hay un factor de riesgo. Como fue tan machito para hacerlo, entonces sea machito para responder. Sí, se sale de escuela y se pone a trabajar. A trabajar. Exacto. Y justo ahí hay algo importante que leyendo, porque claro, para venir acá dije, bueno, me voy a documentar. ¿Siempre leíste algo? Claro, por supuesto, siempre aprendemos, padre, hay siempre que aprender algo nuevo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que uno de los factores de riesgo más importante es que ese adolescente, sea el chico o la chica, dejen de estudiar. Y muchas veces es el adolescente el que deja de estudiar, o la adolescente también, pero los datos muestran que es más el hombre. Precisamente por esta creencia. Sí, se puso entonces lo que tú dices. Muy machito, sí. De machito, entonces responda. Y entonces ahí ese adolescente empieza a experimentar
muchas emociones que no son socializadas, que es lo que tú decías. Entonces me tengo que poner literalmente el rol de papá, Claro. explorarme, y entonces eso va a empezar a generar varias cosas. El adolescente y la salud mental masculina tiene una característica, y es que casi no hablan de lo que sienten. Ajá. Y entonces, de hecho, hoy sabemos que los chicos, pues, les cuesta mucho mentalizarse, que mentalizarse es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer? Ajá. Y entonces hay mayor evitación del rol. O no hay espacios para que se pueda hablar de esto. Entonces, fíjate cómo el chico pues lo va experimentando muy distinto también por el sistema, por cómo la salud mental masculina se vive desde otro lugar. Desde el Es silencio. que el hombre como hombre habla poco, ¿cierto? Y se expresan poco. Los sentimientos, las emociones, todo eso. Más bien calladito. Sí, 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 Cayetano, ¿cierto? Distinta la muchacha, ¿cierto? sí. No. Distinta la muchacha, Total. distinta la mujer. Pues si no, no ve todas, aquí, pero ¿quién es sí. la que habla aquí? Véala, véala. Aquí en esta casa, ¿quién se riega aquí? Pues, Los roles véala. se invirtieron. Esa. Ay, ay. Aquí no. Aquí yo pero no. lo decís por adolescente. Aquí yo soy. por No, hey. No, por mujer. No. No, Diana. No. Es porque yo soy adolescente. Adolescente. Yo soy la adolescente. La de esta niña, casa. la niña. Gracias por eso, padre. De partiaseada. De hacerle pi a la doctora. Mutiémosla. Pi, mutiémosla, que necesitamos ir a un corte. Pero antes, padre Juan Diego y Diana, es muy importante que también invitemos a esos adolescentes, ¿por qué no?, que se convirtieron en papás o que van a ser papás, o esas familias que de pronto están pasando por esas situaciones, que ya quienes pasaron vivieron por esa ese hecho, situación, que nos cuenten hecho y ya el hijo qué tiene pasa en 20, 30 casa. años, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, 305-316-6560, esa es la línea de WhatsApp. Todas esas opiniones, todo eso que nos escriben los televidentes nos ayudan también a hacer una retroalimentación de los temas acá en qué pasa en y casa. puede haber una familia que está viviendo eso ahorita Claro. y escucharlo Van a puede trabajar decir, es que también por allá pasa, también por allí pasa. Así Entonces, es. Qué claro, rico es que nos normal que escriban. pase aquí. Así es. Antes de irnos al corte, Usted entonces, está muteada. les queremos contar, está muteada. Usted está muteada. Vacunarte es cuidar a toda la familia. Ahora en Confama encuentras vacunas contra la influenza, dengue y otras enfermedades prevenibles con tarifas mucho más económicas. Conoce el portafolio en confama.com. Vigilado Super Subsidio. La fe cristiana nos enseña a que la vida se construye y se construye siempre, siempre. No hay una última palabra en la existencia. Tanto que incluso después de que los seres queridos nuestros mueren, seguimos rezando por ellos. Es decir, no se ha dicho la última palabra, porque la vida se sigue construyendo y se sigue construyendo siempre. Y rehacemos y retornamos y volvemos y nos levantamos y deshacemos pasos frente a muchas situaciones y reemprendemos caminos. Por eso es muy importante el ejercicio de hacer que seamos cuidadosos con las acciones, con lo que debe retornar a nosotros. La consecuencia es del mismo color del acto. A veces nosotros pretendemos hacer todo lo contrario y creer que va a suceder lo otro. No. Entonces hay una persona muy infiel y se le acaba el matrimonio y entonces empieza a protestar. Pero si está regresando. Entonces, la vida es como un boomerang. Se devuelve. Y por eso hay que ser cuidadosos. El rey Ahab, el rey de Israel, se enamoró de la casa de Nabot. Tenía tantísimas casas, tantísimas fincas, tantísimo dinero el rey, pero no, se enamoró de la de Nabot y se fue a exigirle a Nabot que le tenía que vender su casa. Y Nabot le dice, si esa es la herencia de mis padres, es lo único que tengo, ¿cómo me la voy a vender? Pero él, como un muchachito, se fue para la casa del rey a no comer, a no dormir, a llorar, y la mujer aparece y le dice, la esposa, si usted es el rey, usted es el que manda, ¿cómo así? Quítesela, tan buena consejera. Pero también le hizo un plan para que mataran a Nabot.
Y cuando Nabot murió, ella va y le dice al rey, vaya, tome posesión de su casa, que ya Nabot no existe. Y piensa que no va a pasar nada. Claro que tiene que pasar. Y por eso Dios manda a Elías donde el rey y le dice cuántos pares de moscas son 3. Le dice todo lo que tiene que decirle. Y cómo va a morir él y cómo va a morir la esposa y todo lo que le va a suceder por esa acción, por eso que hizo. Tenemos que ser cuidadosos con lo que retorna a la vida nuestra. A mi vida puede retornar satisfacción o a mi vida puede retornar cargo de conciencia y me va marcando y me va tallando. Ser cuidadosos con eso es muy importante. La vida siempre tiene retornos y tiene retornos en mí y tiene retornos en los míos. Qué bueno que los retornos siempre generaran tranquilidad, satisfacción, paz. Escuchen esto, llegó el plan perfecto para tus vacaciones de mitad de año. Junio llega para recordarnos lo lindo que es compartir tiempo juntos. Por eso en Televid te queremos invitar a vivir una tarde diferente pensada para salir de la rutina y compartir en familia. El bingo millonario vacacional de nuestro canal será el lunes 22 de junio en la Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín. Comunícate ya mismo para que no te quedes sin ese cupo. 604-322-9050, opción 1 y 4. También hay una línea de WhatsApp 305-224-9333. Bingo millonario de Televid, lunes 22 de junio. H15. ¡Ey! Sí, me lo gané. Esa era la que me hacía me falta. lo papié, me lo gané. Es que me lo papié. Esa era la que me hacía falta, padre, para completar ese bingo. Seguimos con más de qué pasa en casa. Diana, padre, tenemos mensajitos de nuestros televidentes que ya empiezan a participar con el tema del día de hoy. Ser papá en la adolescencia. Con todo el cariño los leemos. Buen día. Soy docente de primera infancia en el Oriente Antioqueño y amo ver el programa ¿Qué pasa en casa? Bendiciones para todos y me genera una inquietud con respecto al tema. ¿De qué manera puedo sensibilizar al adolescente que un hijo es un proyecto de vida y no una carga para toda la vida? Televid me acompaña siempre. Ay, ¿qué es este mensaje? Pero tan bonito. Lindo, Wow, profe, gracias. Sí. Un abrazo y esa súper pregunta. Que los hijos son un proyecto. Exacto. Que no son un resultado de un fin de semana o de cosas de esas, pues. Excelente. No es tan complicado. Qué bien. ¿Qué responder ahí, Diana? Mira, esto me hace pensar en una metáfora y es que cuando a un adolescente le dicen que va a ser papá, hombre, adolescente hombre, yo lo suelo asemejar como con una bicicleta. Tú estás aprendiendo o sea, tu propia identidad, la construcción del adolescente, estás aprendiendo a conocerte, aprendiendo a montar la bicicleta, que sería un poco la vida. Y entonces de repente viene otra persona que además viene en tu bicicleta. Es cómo podemos ayudarle al adolescente primero a revisar cómo va a transitar la vida y cómo va a empezar a generar ese proyecto de vida comprendiendo qué es la sexualidad. Porque fíjate que a veces no hablamos con el adolescente de qué es la sexualidad, porque la sexualidad no es solamente el acto sexual, sino la afectividad, el relacionarme con el otro, la responsabilidad afectiva que tengo con ese otro, cómo empiezo a relacionarme con mi sexualidad más allá de un acto sexual. Y entender que es una construcción, es decir, no es una genitalidad, pues no, es una construcción, porque es también el nivel de relación con la otra persona, con lo femenino, por ejemplo, y todo el cuento. Entonces, por eso, todo el rollo. Por eso hablo de cómo ayudarles a ver qué es proyecto de vida, que por supuesto educar en sexualidad es que podamos educar en cuáles son sus límites, en qué momento voy a tener una relación sexual, cómo la voy a tener, cuáles son los con quién, en un noviazgo, o sea, estamos en una época, y justo ayer lo hablaba, de mucha hipersexualización. Entonces, ¿qué conversación también estamos teniendo en casa con respecto a la afectividad y no solamente a la relación sexual? Que sería importante como poder puntualizar ahí. Y el proyecto de vida es enseñarle a ese adolescente qué más puede hacer, para qué más es bueno, en qué se puede desarrollar. Porque dependiendo de los contextos donde vive ese adolescente, pues
si no hay acceso, digamos, a una educación en proyecto de vida, en sexualidad, porque está muy, muy relacionada la sexualidad con el proyecto de vida, porque la sexualidad no solo es el acto sexual, sino es cómo me voy a relacionar con el mundo, qué es lo que yo también voy a entregar al mundo, ¿sí? Está muy unido. Entonces, abrir la conversación en la casa. Una línea muy delgada. Claro, o sea, ver la sexualidad mucho más amplia. Sí. Y que para eso la familia es esencial. Creo que aquí me parece muy bacano la profesora, la docente. ¿Cómo hago para enseñarle a estos muchachitos pues empezar a abrir la necesidad de los proyectos y cómo un hijo debe ser un proyecto? Un hijo no debe nacer de la nada. Exactamente. Sino debe ser un proyecto, ¿cierto? Sí. Porque se le va a transmitir, ese muchachito va a recibir lo suyo. Va a recibir lo suyo y su manera de pensar y sus comportamientos y sus cosas, ese muchachito lo va a recibir. Entonces, planeado. ¿otro muchachito igual a vos o qué vamos a proyectar? Pero mira ahí tan importante la mirada de la docente y es ayudarle a ver a ese adolescente espejarse para qué más. O sea, en su proyecto de vida puede haber un hijo. ¿Cuándo, cómo, en qué circunstancias? Hablarlo. ¿Para qué más eres bueno? ¿Qué te gustaría probar de este mundo? ¿Cuándo debe ser el momento? Pues sí. Hablarlo. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Cómo? Y qué importante hablar eso en los centros educativos, no solo en las casas, en las familias, sino también en las instituciones porque generalmente lo que haya es una prevención frente a tener los hijos. Entonces es todo el asunto sexual desligado de todo el proyecto, que me parece muy complejo. Qué buena pregunta la de la profesora. Gracias por escribirnos. Un abrazo. Tenemos más del mensajitos. Oriente Antioqueño. Sí, padre. Buenos días para todos. Quiero compartir que mi hijo fue papá cuando apenas tenía 17 años. Al principio fue muy difícil porque sentíamos miedo por su futuro y por las responsabilidades que venían. Sin embargo, con el apoyo de la familia logró continuar sus estudios y asumir su papel como padre. Hoy veo cómo ama a su hijo y entiendo que aunque la paternidad llegó muy temprano, también le enseñó a madurar y a valorar más la vida. Qué bien. Tan bonito eso. Totalmente. Pues, tan bacano como esa superación, como ese asumir el asunto, pero también este papá o esta mamá hablando de su hijo y reconociéndole como... Mira que ahí hay algo que me gustaría resaltar y es que en esa historia él siguió estudiando. Sí. Entonces, hay tantas historias, pero una es que el adolescente, sea el chico o la chica, dejan de estudiar. Entonces, fíjate que ese es un factor como el protector. Castigo. Exacto. Que les ponen. Se pueden hacer las dos castigar. cosas. ¿Va a ser un poquito más difícil? Sí, pero mira que la educación es un factor protector. Y la relación con el muchachito va a ser una relación de castigo. Claro. Y uno entiende ¿Cuánto también perdí? ¿Cuánto...? Uy, uno entiende esa angustia de los papás también. No, pero es que es muy válida. Es que es muy válida. Claro, lo de los papás es muy válido. Sí, es que también ahí tienen que hacer un duelo. Sí. Entre comillas, pues tienen que hacer un duelo a ese proyecto de hijo que tenían o de hija que tenían y asumir una realidad. Y como asumirla, me parece muy bonito esto, porque se ve que ellos lo apoyaron, siguió estudiando y al seguir estudiando, pues le posibilitan que pueda ir teniendo con que cuidar a su muchachito después. Claro, pero entonces mira que ahí está esa paternidad adolescente que tiene muchos contextos. Entonces está el adolescente que sí tiene el papá o mamá que lo apoyan, y está el adolescente que crece con sus abuelos y entonces ya tiene que pasar directamente a otro rol. Entonces fíjate cómo las circunstancias también van haciendo que ese adolescente tome otras decisiones. Y asumir para mantener a su muchachito cualquier tipo de trabajo. Exacto, y ahí en los casos, porque claro, estamos hablando del adolescente que asume su paternidad, porque también tiene adultos que lo guían a asumir su paternidad, pero también hay adolescentes que no tienen modelos de paternidad y por lo tanto lo que vemos es que evitan esa paternidad. Y entonces fíjate que la responsabilidad va hacia la mujer y entonces se le quita la posibilidad. A la familia de la mujer. Exacto, sí, a la familia. Después de la mamá. Y entonces el adolescente, hombre, pues no tiene recurso emocional de decir, un adulto que me diga cómo se hace esto de ser papá, pero si no tengo un papá. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, fíjate que yo creo que hay matices, no podemos, porque la realidad es parcial, es decir, que hay tantas realidades en las que va a vivir un adolescente, pero mira lo importante que existan cuidadores, sea el tío, sea el abuelo, sea
cualquier ser humano que esté cerca de un adolescente, en un momento así que el adolescente está pasando por ser papá, que tenga una conversación, que le pregunte cómo está solamente, más que ir solamente a lo económico y responde, porque en la paternidad se va muy ahí. ¿Cómo te sentís? ¿Qué ves? Pues, claro. Esas conversaciones son esenciales. Ese rol de la familia y ese rol de los abuelos es muy importante, porque hasta dónde llega también como ese apoyo, ese acompañamiento, porque hay una línea muy delgada, porque tampoco es que los abuelos asuman ese rol también de papás de ese nieto que también pasa, que viene en camino, que también pasa. En algunos momentos, no sé, cuando pensamos en esto es como, hay ejemplos de que hay papás que asumen no solo el rol de abuelo, sino también de papás. Sí. O también hay papás que dicen, bueno, asumes tú y te haces cargo. Pero mira que ahí entonces empieza un poco y está atravesado el tema, y es el concepto, los roles de género. Uy, ¿sí? Es que ahí como todo cae como un aguacero de una. Claro. Entonces eso, claro, eso lo coge a uno parchado. Entonces claro. muy complicado, pero sí, es como congelar la vida en una etapa mientras ese muchachito nace y va creciendo y todo el cuento. Pero entonces mira, ahí tan importante cuestionarnos a nosotros como sociedad, y es cómo están los roles de género, cómo cuando aparece un embarazo en la familia, si yo soy el papá o la mamá de ese adolescente hombre, cómo le estoy ayudando a que pueda ir a ejercer ese rol de papá, o quizás le quito responsabilidades o asumo responsabilidades que a ese adolescente le corresponden, que tanto le hablamos de lo que está sintiendo y no solamente de lo que provee. Claro. Sí, o sea, fíjate que que no es solo pensar en el niño, es pensar en el muchacho. En él también. ¿En qué es ser papá? También, claro, en esa pregunta, en ¿qué es ser papá eso. o qué significa ser papá? Sí, lo que va a significar de aquí para adelante la vida tuya, eso, pero hablar eso. Pero no es solamente el muchachito como un problema que hay que resolver. No, hay que retomar también la vida del muchacho. Estamos hablando del papá, ¿cierto? Vamos a ver más mensajitos, ¿cierto? Sí. Tenemos más mensajes, nos están escribiendo bastante. Adelante, padre. Hola, felicitaciones por el programa. Soy Daniel. Les cuento que yo fui papá en la adolescencia y recuerdo que no estaba preparado para una responsabilidad tan grande. Tuve que dejar muchas cosas de lado para trabajar y ayudar a mi bebé. No fue fácil, pero aprendí que ser padre no es solo proveer económicamente, sino estar presente, dar amor y acompañar a los hijos. Mi mensaje para los jóvenes es que piensen muy bien sus decisiones, y si ya son padres, que asuman ese compromiso con responsabilidad y mucho cariño. Daniel, muchacho. Gracias, Daniel. Qué tan bacano. Sí. Hermoso ese mensaje. ¿Viste esa experiencia? Sí. Tiene otra cara, ahí la paternidad. Buenos días, que pasa en casa, saludando desde Bogotá y sintonizando. Qué maravilla. Todo nuestro amor Rolo para ustedes. Nuestro amor Rolo. Qué bacano. Se te recibe. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el error más común que cometemos los padres al intentar comunicarnos con nuestros hijos adolescentes y cómo podemos corregirlo? ¡Qué buena pregunta! Un abrazo. Pero eso, la manera preventiva del asunto, ¿cierto? Es decir, ¿cómo dilatar en los muchachos el hecho de ser papás y mamás mientras se forman y mientras crecen? Sí. ¿Cómo aproximarse a ellos? Mira, yo suelo... Enrolo. Pero yo no soy rola, yo soy bien boyacense, pero ahí nos pero ahí se parece. Nos parece. Boyacá Cuno. Boyacá Cuno. Mira, yo suelo hablar de que el adulto escucha a veces no para comprender, sino para responder. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Primero poniendo el tema, el elefante blanco del que nadie habla en la casa, que es la sexualidad, el cómo, cuándo, esto te puede generar hijos, es lo que tú quieres, o sea, ponerlo en la mesa, el poder hablar. Y poner la cigüeña en la mesa del comedor. Bueno, miremos la cigüeña. Y ahí viene un tema, y es, en vez de ir diciéndoles y cogiéndolos a verdadazos, que es decirles, es que tú no deberías hacer esto y esto, es debatirlos. Entonces, ¿cómo se debate un adolescente? Diciéndole, bueno, imaginémonos en hipotético caso que tú llegara a quedar en embarazo tu novia o la persona con la que, porque ahora está el tema de los casi algo, padre, que eso es un tema en los adolescentes. Los casi algo, sí, es otro tema. Casi algo. Un casi algo es como que es la antesala
para que tú seas novio. Entonces después Ah, te sí. piden de novios. Ah, eso es Como otro el amigo tema. con derechos. Sí, sí, pero es como la antesala, nos El estamos casi algo. conociendo. Ah, sí. El casi Y en el algo. casi algo pasan muchas cosas cuando Ah, no pues se habla en claro. casa. Ese Obvio. es otro tema. Ese es un Obvio. tema Sí. de qué está pasando. Obvio, obvio, sí. Pero entonces es debatirlos implica no cogerlos a verdazos. Es decir, es que la vida es... Porque ellos, mira, automáticamente Ay, sí, la cantaleta. se cierran. no En cambio, funciona. cuando tú los debates, les dices, bueno, imaginémonos caso hipotético, quedaste en embarazo, mañana, prueba, ¿qué pasó ahí? Y entonces empezar a conversar con ellos, cómo actuarías, qué harías, qué sentirías, qué empezar a generar. Dramaticemos. Hagamos una dramatización de pero- cómo sería el asunto. Uy, sí. Pues, porque me parece De lo es que una- pasaría en caso, Claro, claro. en caso tal. Y tener la claridad con el adolescente de decirle y que la posición del papá cuál es. ¿Yo qué haría? ¿Te apoyo? ¿No te apoyo? ¿Qué cosas cambiarían en esta casa? ¿Cómo cambiaría? Sí. Porque ya nuestra dinámica no sería la misma. Claro, no, Entonces, ya. poder hablarlo con claridad, creo que esto es Sí. hablar las cosas. Mira que hace poco veía una película que se la súper recomiendo, que se llama Criaturas Luminosas y es Sí. la historia de un pulpo que básicamente decía cómo es posible que el humano teniendo tantas palabras no encuentre maneras de comunicarse. Uy, sí. Y es sencillamente hablarlo, hablar las cosas, Hablar, comunicarlo. observarlos, Sí, escucharlos. ponerle en la mesa, hablar, Sí, la sí, cigüeña, sí, sí. como dices Yo tú. creo que eso es esencial. Diana, ahí estamos navegando por tu Instagram. Ah, ¿Qué ok. podemos encontrar ahí para que Ay, las mira, familias esto te no lo sigan? Los sabía. adolescentes también te puedan seguir. Bueno, ¿qué van a encontrar en mi Instagram? Uf, esta es una gran pregunta, Vivi, porque últimamente lo que quiero es generar preguntas y debatirnos. Más que decirle al papá o al adolescente lo que tiene que hacer o no, creo que es importante que nos llevemos a la reflexión. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Interpretaciones, traducciones de todo lo que veo en los adolescentes en consulta. Ese es mi contenido. Cuando un adolescente quizás le pasa esto, pregúntate si está pasando tal cosa. O planteo diferentes escenarios. También, ¿qué más pueden encontrar? Mi libro que se Ay, llama libro, También que fuiste. también estuvimos hablando acá Ajá, del que se libro. llama También fuiste adolescente, lo Ajá. encuentran ahí. Todos a seguirla entonces, @ Sí. la psico... Adolescente. Adolescente. Y es que sí, La sí, psico- sí te falta mucho. Sí, Sí, la psicoadolescente. Sí, es verdad, sí, sí. Diana, gracias. A Un ustedes. placer haberte tenido acá No, con muy este bacano, tema tan chévere. muy Mira bacano. cómo participaron. Sí, Sí, no, no, es que es un tema. Pasa mucho en las casas. Y Así aportes es. muy especiales. muy Así es. Muy especial. El tema de mañana, relación de pareja, amor o costumbre. Ah, Ay, por Dios. Ah, qué tema. Ah, imperdible. ah, pujó. Sí, Ángel pujó. Este programa se repite hoy, 8:30 Ay, María, de la noche. si Ay, Ángel a que ver, tiene alas caramba. pujó. Se cuidan, los queremos. Ay, María. Chao. Chao.